Tiempo sin verles. No mucho. Vamos a orar, como siempre, para que Dios hable, para que Dios nos enseñe en esta mañana qué es lo que tiene para nuestras vidas. Dios mío, gracias por este tiempo, esta palabra que tú traes para nosotros en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por seguir hablándonos cada día, Dios mío, Señor, aun cuando a veces no somos todos los fieles, Dios mío, Señor, y aun cuando a veces no somos todo lo atentos que deberíamos de ser a tu palabra, a lo que tú quieres decirnos, te ruego, Padre, que tú sigas hablándonos, Señor. Que tú puedas hablarnos en esta mañana, Padre, y podamos escucharla, Dios mío, Señor, y que, como siempre, Dios mío, Señor, traiga bendición a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy están un poco más despiertos. Todos ustedes, o la mayoría de ustedes, muchos de ustedes vienen de otros países, ¿no? ¿Todos han montado alguna vez en avión? ¿Todos han montado? ¿Sí? Un viaje ya un poquito... Una de las cosas que ocurre cuando uno está en un avión son ese fenómeno de las turbulencias, ¿eh? Cómo se queda uno cuando está sentado en el avión y se agita el avión, no sabe a dónde agarrarse ni a quién agarrarse, no sabe qué hacer. Porque en realidad uno no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer uno? Ante muchas de las situaciones que pasan en nuestras vidas, uno puede a veces hacer algo. Pero quería ponerte el ejemplo de una turbulencia en un avión o un rato, porque a veces si uno ha volado durante largo tiempo, y muchos aquí veo que vienen de otros países, habrán volado durante horas, o por lo menos, casi que en cada vuelo hay un salto del avión, unas turbulencias, algo que agita nuestras vidas, pero con lo que uno realmente no puede hacer mucho para poder aplacar esas turbulencias, o para poder sostenerlas, o para poder reducirlas, o para poder pararlas, hacer algo. Cuando uno está en un avión y el avión se mueve y se agita, ¿qué hace uno? Aguantarse, tragárselo. No ¿qué va a hacer nada? ¿Va a ir a donde la cabina del avión al piloto a decirle, déjame que no sabes, que ya voy yo? Aparta para allá, llama a la azafata si quieres, pero ¿qué va a hacer si la azafata tiene tanto miedo como tú? Solo que no pone la misma cara, pero ¿qué va a hacer uno cuando vienen turbulencias a su vida? Esos momentos en los que hay situaciones complicadas o la situación se complica, pero uno realmente no puede hacer nada por sí mismo. No que no pueda hacer nada en el Señor, que siempre se puede hacer, sino que uno no puede hacer nada, no puede tomar el control de la situación, no puede hablar con uno, no puede ir a llamar a otro, no puede coger y comprar algo con dinero, no puede solucionarlo de ninguna manera que no sea simplemente confiando y descansando del Señor y poniéndose a orar al Señor. Por eso te hablaba de turbulencias, no de situaciones complicadas que a veces, incluso algunas de ellas se pueden solucionar con dinero y quedan solucionadas, o se pueden solucionar hablando con alguien. Si hay una turbulencia en un avión, puedes hablar con el de al lado, pero te va a dar un poco lo mismo porque no va a hacer nada tampoco, no puede hacer nada. Situaciones en las que uno las vive, o mejor dicho, Dios las permite en nuestras vidas, pero uno no puede hacer nada sobre ellas, solamente puede confiar y descansar en el Señor. Que es algo que deberíamos de haber aprendido ya en el caminar, porque a veces se nos olvidan muchas de las lecciones que hemos, o que deberíamos de saber, o que hemos aprendido, o que decimos que hemos aprendido. Muchas de esas lecciones que llevan ya años con nosotros y olvidamos recordar muchas de las cosas que ya deberíamos de saberlas. Dios nos lleva muchas veces a este tipo de situaciones para que recordemos quién es en el que debemos de estar confiados y quién es al que debemos de acudir. Una de las cosas que sucede a muchos cristianos y que es una cosa contradictoria es que cuando tienen una situación buscan muchas soluciones y cuando ya no queda ninguna entonces acuden al Señor. Si uno acude a los que tiene alrededor, acude a sus pastores, qué bueno es, acude a la iglesia, acude a su jefe, acude a sus hermanos, su padre, su madre, su tío, y cuando ya no queda nadie, acude entonces al Señor. Cuando el orden es al revés, primero acudo al Señor y luego quizá el Señor me dé la solución a través de. Cuando tenemos una dolencia acudimos al médico y luego oramos. Y debería ser primero oro y si Dios
lo estima. Si Dios me lleva, pues acudiré al médico. Pero ¿cuántas veces oramos antes de ir al médico? ¿O cuántas veces oramos después de ir al médico? Turbulencias, situaciones con las que no podemos hacer nada. Lucas capítulo 22, verso 31, hay un texto tremendo que Jesús le dice a sus discípulos que el diablo me ha pedido para zarandearos. Y Jesús no se lo va a evitar, sino que Jesús lo permite y lo va a permitir, para que en ese zarandeo, para que en esa situación ellos aprendan a descansar en el Señor y aprendan a confiar en el Señor. Pero no se lo va a evitar. Lo puedes leer en Lucas capítulo 22, verso 31, sino que dice, y yo he orado al Padre para que vuestra fe no falte. No para que os evite la situación, sino para que a través de la situación podamos ser perfeccionados en la fe, que es muy diferente. Si ves en Primera de Pedro, le he pedido que no ponga los versículos, así los tienen que buscar. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice que no os sorprendáis del fuego de la prueba que os sobreviene. A veces pensamos que todas las pruebas solamente vienen del diablo y que vienen de la carne, y muchas de las pruebas es que Dios las permite para sacar de nosotros lo que hay en nosotros. Porque a veces estamos muy llenos de buenos versículos, pero que no son reales en nuestras vidas. De versículos que hemos escuchado y palabra que no sabemos, pero que no aplicamos en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Sabemos, pero no aplicamos. Y saber y no aplicar es casi lo mismo que no saber. Aunque incluso dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, incluso eso le es contado como pecado. Si vas a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, dice la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No que el mundo os vaya a afligir, que a veces nos aflige, no que el diablo te vaya a afligir, sino que Dios permite esas pruebas. Siempre echamos la culpa a cualquier otro y olvidamos de que Dios permite las situaciones en nuestras vidas para probar también nuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Santiago capítulo 1, verso 2, nos habla de soportar las situaciones, soportar las pruebas. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que si alguno pidió paciencia, ya sabe que primero está la prueba, luego está el soportar la prueba y luego está el tener la paciencia. La paciencia como la capacidad que Dios nos da de esperar confiados. No impacientes, no nerviosos, no angustiados, no afligidos, sino en paz. Porque paciencia a veces la tenemos que tener aunque no nos guste y la tenemos que soportar aunque no queramos, pero no es una paciencia de Dios, sino que es una paciencia de tengo que soportar en mi carne una situación hasta que se resuelva o hasta que tenga un día y una hora. Tengo que soportar a esta persona hasta que llegue el día de mi boda. Bueno, luego tendrá que soportar a otra. O sea, que igual cambia una por otra y echa de menos su tiempo de soltería. ¿Alguno por ahí ha dicho amén? Porque echa de menos su tiempo de soltería. Bueno, todo tiene su tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, hay un texto precioso que puedes guardártelo. Segunda de Crónicas. Puede buscar en su Biblia, si quiere, si la ha traído. Si es que la ha traído. Segunda de Crónicas, capítulo 20, hace un texto que son de esos textos en la Biblia que debe estar guardado como un tesoro. Y dice que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat de Judá a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces dice que al escuchar esta noticia, él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. Cuando se enteró de la noticia, de la turbulencia que te estaba hablando, lo primero que tuvo es un gran temor.
Porque hablamos de grandes versículos y de grandes cosas, pero solamente cuando somos puestos a prueba y cuando la prueba llega, la situación llega, la turbulencia llega, lo que sale de nosotros es lo que realmente es lo que hay en nosotros. A veces compartimos grandes textos, pero que no son reales en nuestras vidas, sino que son textos conocidos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya, bueno, pues acabas de, como se dice, mearte en los pantalones. Así que una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que realmente hay en mi vida. Dice el texto que cuando le dijeron que una gran multitud venía contra él tuvo temor. Y de nosotros sale lo que hay en nosotros. Sale lo que hay en nuestras vidas. Y si tenemos temor es porque es lo que hay en nuestro corazón. Y si tenemos confianza es por lo que hay en nuestro corazón. La reacción que tenemos ante la situación es lo que muestra que es lo que verdaderamente hay en nosotros. No lo que decimos que hay, no lo que pensamos que hay, no lo que nos gustaría que hubiese, sino lo que realmente hay, es lo que sale de nuestras vidas. Entonces él tuvo temor. Y muchas veces ante las situaciones, aunque llevemos tiempo en el Señor, lo primero que sale es un cierto temor ante ellas. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Primero tiene temor, pero luego reacciona de una manera positiva. Sabe ante quién tiene que confiar. No fue a mirar al jefe de sus ejércitos, sino fue a mirar sus fuerzas, su capacidad, con cuántos hombres contaba o cuál era la solución, cuánto dinero tenía en el banco para ver si podía hacer frente, a ver si podía comprar esto o aquello para solucionar, sino que fue a hacer lo que muchas veces no hacemos, pero deberíamos de hacer, que es consultar a Jehová y pregonar ayuno a todo Jehová. Porque no era una situación, aunque le habían dicho que era una situación que venía contra él, venía contra todo el pueblo. Y en la unión encontramos mucha más fortaleza que caminar nosotros solos. A veces nos comemos las situaciones solos por no exponerlas y luego nos quejamos de que peleamos solo cuando no hemos compartido la situación con nadie que pudiera ayudarnos a sobrellevarla. Y dice el verso 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las naciones de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Muchas veces encontramos malos ejemplos en la Biblia que decimos no hagamos lo que hizo este, pero otros encontramos ejemplos de lo que deberíamos de hacer en caso de una situación, ponle, de turbulencias. No sé si tú has volado mucho, yo he volado muchas veces a países muy lejanos y casi que en cada vuelo pasa algo y lo único que puede hacer uno es orar. Y no es que uno le vaya dando gracias a Dios por las situaciones porque a veces son complicadas, pero sí sabe y ve que todo se puede acabar en ese momento. No es que uno entre en pánico, pero sí que cuando el avión empieza a botar, sabes que si pasa algo, ¿cuántos supervivientes ha visto de un accidente aéreo? No hay ninguno, no pasa nada, todos se mueren y tú estás ahí arriba y dices, Dios mío, lo que tú quieras, ¿qué voy a hacer? Por mucho que yo quiera, no tiene sentido. Y si nos vamos contra el agua, pues nos vamos contra el agua. Y si aquí se acabó todo, así que solo que se haga tu voluntad. Ahí deja de tener importancia la mayoría de las cosas a las que les damos importancia y dejan de ser trascendentes aquellas cosas que parecen súper trascendentes, resulta que no valen para nada, porque si Dios quisiera es el último momento que tienes en tu vida. Solo ora y que Dios haga y que Dios obre. Se reunieron para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades. Y me gusta la unidad que tienen en este tiempo, porque a veces somos los llaneros solitarios que cabalgan solos con nuestra situación sin buscar ayuda en otros. Entonces Josafat se puso en pie ante la asamblea de Jehová y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás.
Amén. Hay un texto en la Biblia que se llama Ebenezer, que es que hasta aquí me ayudó el Señor. Que debería servirnos para decir no solamente que hasta aquí me ayudó el Señor, como que mañana ya no me va a ayudar, sino hasta aquí me ayudó el Señor, por lo tanto mi fe se basa en que tengo la experiencia del Señor y mañana me va a seguir ayudando el Señor. Pero dice una palabra clave, que es: a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Qué pocas veces clamamos realmente al Señor. A veces oramos al Señor y a veces ni siquiera oramos al Señor. Pero orar no es clamar. Clamar es ponerse de rodillas y patalear y ponerte ahí en el avión que le estoy planteando y decir: o haces tú algo o nos vamos, Señor, y se acaba todo esto. Clamar es desgañitarse y clamar es ponerse a orar con quebranto y con lágrimas y con gritos de desesperación, para que se active Jeremías capítulo 33, verso 3, de clama a mí y yo te responderé. Solamente cuando la situación se vuelve extrema es cuando clamamos a Dios. Aquí estaban hablando de que venían 3 pueblos unidos contra Él. Cuando las situaciones son medianas, pues a veces oramos, a veces no oramos, a veces compartimos, pero Dios tiene que permitir una situación extrema para que clamemos a Él. Así que cuando vea una situación complicada, no siempre diga: el diablo me está atacando, que es lo más fácil de decir, sino que Dios está permitiendo algo en mi vida porque ya he dejado de hacer lo que debía hacer, que era buscar de Dios cada día. Y tiene que permitir algo más extremo para que yo también haga más extrema mi oración y haga más extrema mi petición y haga más extrema mi quebranto, porque veo que no tengo dónde agarrarme si no es el Señor. Así que dice: clamaremos a ti y tú nos oirás. No sé cuántas experiencias tienes en el Señor, pero si has tenido experiencias, sabes que cuando has clamado, no has orado simplemente, has clamado de una manera mucho más poderosa. Y entonces se ve la mano de Dios de una manera también mucho más poderosa. Verso 10, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab, y los del monte del Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, en el Éxodo, sino que se apartasen de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y dice el verso 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que se viene contra nosotros. Y escucha bien esta parte, dice, y no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Ven la situación? Hay muchas veces que solamente cuando no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Y cuando sabemos qué hacer, Dios queda como última solución. Y como hemos solucionado la situación antes de, pues ya no acudo al Señor. Qué buena la sinceridad de este hombre, pero también que no sea necesario llegar a esta situación de no sabemos qué hacer. Y como no sé qué hacer, a ti vuelvo mis ojos. Sería mejor la respuesta de, aunque sé y tengo opciones y tengo capacidad para resolverlo muchas veces, aún así ante ti vuelvo mis ojos. Porque quiero que para ti sea la gloria y para ti sea la honra. Cuando a veces solucionamos nosotros la situación, nosotros nos ponemos una medallita y decimos, yo solucioné la situación. Y entonces cuando Dios ve que continuamente nosotros nos ponemos la medalla de que parece que ya no la necesitamos, tiene que ocurrir algo más grande. Así que a veces nosotros mismos provocamos a Dios a que haga una situación más grande para que lleguemos a este punto y digamos, no sabemos qué hacer. Y como no sé qué hacer, ya he consultado en todos los sitios y en todas las personas, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Es necesario llegar hasta este extremo? Pues a veces que no le queda más remedio al Señor. Y dice el verso 13 algo interesante también, todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. De tal manera que esta situación la vivieron todos en el pueblo, todos aprendieron. Y qué bueno que nuestros hijos, tus hijos, mis hijos, aprendan desde pequeños a resolver sus situaciones poniéndolas en manos de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Pero tú compartes las situaciones o te las quedas solamente? ¿Son situaciones solamente tuyas o invitas también a tus hijos a que puedan orar por ellas?
Invitas a tu mujer, a tus hijos, al resto, a que puedan ser parte de la solución. No es que sean parte del problema, pero sí pueden ser parte de la solución. Si compartimos con ellos. El verso es interesante. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres, sus hijos. De tal manera que sus hijos desde pequeños se aprendieron a pelear las batallas, orando y buscando a Dios. No por ellos mismos, no poniéndosela solamente a papá o a mamá, sino para que aprendiesen desde pequeños a buscar a Dios directamente. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y me da pena ver cuando ves jóvenes que tienen... He visto algunos jóvenes hijos de cristianos o hijos de... que no han cogido su Biblia hasta los 18 años, que no saben compartir una palabra, no saben compartir un texto, porque nadie les tomó el tiempo, porque creían que estando en la iglesia ya eran cristianos. Y si quieres que tu hijo llegue al Señor, tendrás que llevarle tú a los pies de Él. Solito no va a llegar, hay que ir empujándole. Y dice el verso entonces, que estaba allí Jaziel, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y el texto anterior también nos habla de la humillación y la humildad que tuvo que tener este hombre, cómo se humilló para decir, no sé qué hacer. ¿Cuántas situaciones se estropean porque creemos que siempre sabemos lo que se puede hacer y lo que se debe hacer? A veces estropeamos más que arreglamos. Cuando se reconoce la humillación y nos humillamos delante de Dios es cuando damos pie al Señor. Vino el Espíritu de Jehová y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Una de las cosas que tiene que acompañar siempre a un siervo de Dios es que tiene que saber discernir en qué situación está, cuál es la causa, cuál es lo que está pasando, porque no se puede dar siempre la misma receta para todas las enfermedades. Tú no puedes ir al médico diciéndole que te duele la uña y te da un paracetamol, y diciéndole que tienes un coágulo en la cabeza y te da un paracetamol. Cada situación requiere actuar de una manera diferente. Y esta situación estaba para humillar al pueblo, para que reconociesen que no sabían qué hacer y tenían que venir delante de Dios. Así que tú y yo debemos de aprender que muchas veces Dios tiene que permitir esto, porque hemos olvidado acudir delante de Dios como aquel que trae solución para nuestras vidas. El verso le dice, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos y aquí ellos subirán por la cuesta de Sisi y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y le vuelve a decir, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. No sé si esto a veces nos sirve de consuelo o nos sirve de nerviosismo, porque no tengo que hacer nada, simplemente tengo que esperar. Y tengo que confiar en que Dios va a hacer. Para el que ya ha confiado en Dios sabe que esta es una de las posibles soluciones y Dios toma esta para esta situación, pero para el que no ha confiado, esto de decirle, espera en Jehová, no le ayuda, le pone más nervioso todavía, porque todavía no ha confiado y no ha aprendido a confiar en Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Así que te ha dicho por un lado que no tienes que pelear y por otro lado te ha dicho que salgas. Y parece contradictorio lo que a veces Dios dice a nuestras vidas. Pero uno tiene que tener la fe, porque puesta a prueba la fe, Dios traerá la solución. Salid mañana contra ellos y Jehová estará con vosotros. Debería de ser más de suficiente el saber que Jehová está con nosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová porque Jehová había traído una solución. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, al Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Así que en vez de preparar una batalla con ejércitos y con fuerzas y con carros y con todo lo que se les ocurriese, tenían que ponerse a adorar a Dios. No sé si nos pone más nerviosos, porque parece que no estamos haciendo nada para solucionarlo, porque parece que estamos haciendo una cosa que no tiene sentido, que tendrá que ver a alabar con preparar una guerra que se nos viene encima.
Pero el verso decía, no habrá para que peleéis vosotros. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Se levantaron los levitas, dice el verso 19, y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Este es un texto que uno tiene que grabarse para su vida. Creed en Jehová vuestro Dios, en lo que Él ha dicho y en como Él ha dicho que traerá solución y salvación, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y se produce una lucha entre mi mente que me dice que voy a pelear y estoy cantando y que para pelear son unas armas, pero para la iglesia son otras. Para mi vida es una cosa, pero cuando estoy en la iglesia es otra. Qué bonito alabar en la iglesia, pero cuando vivo en mi casa y tengo problemas, no tiene mucho sentido alabar porque necesito una solución práctica. Y olvidamos que Dios ya está en el hoy y en el mañana y en el pasado mañana. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, fíjate en el verso, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando empezaron a glorificar a Dios y a confiar con sus bocas en el Señor, Jehová puso a los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando creemos que Dios todavía está en el ayer, yo estoy en el hoy, ¿y qué pasará mañana? Jehová ya está en el hoy, ayer, incluso mañana. Amén. Ya está allí. Ya sabe qué va a hacer, ya sabe cómo va a resolver. No hace falta que yo me ponga tan nervioso, tan histérico. Y en este caso, no hay que hacer nada. En otros casos Dios dice, haz esto y lo otro, y pelea. En otros casos le dijo, levanta los brazos mientras el otro está peleando. Y en otros casos es de otra manera. Pero hay una parte de todos ellos que tienes que tener el discernimiento de Dios para saber cuál es cada caso. El que Dios dice, no tienes que hacer nada, solo déjame obrar y verás la gloria de Dios. Y dice el verso que se mataron los unos a los otros. Dios ya estaba en el mañana, ya había preparado. Verso 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a matar el uno al otro entre sus propios compañeros. Ellos solo se mataron entre ellos. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. La manera en la que Dios a veces obra es tan variopinta, tan diferente. Y no solamente Dios quiere enseñarnos una situación o una forma de obrar, sino que la forma de obrar es confiar. Y luego Dios hará. Y a veces hará de una manera y a veces hará de otra. Y porque ha hecho de una manera, a veces queremos que Dios repita el patrón de la misma manera. Y lo que se repite es que yo tengo que confiar en el Señor. Y yo tengo que poner el caso delante de Dios, esperar la respuesta de Dios, y Dios traerá respuesta cuando Él quiera. Cuando vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. He aquí yacían ellos en tierra muertos porque se habían matado entre ellos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. A nadie se le hubiera ocurrido que cuando empezó la situación, ellos no tendrían que hacer nada y solo recoger los beneficios. Si dejamos nuestra vida en manos del Señor, nunca sabes por dónde va a salir, pero sí sabes que saldrá bien. Al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los hijos de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos.
habían pasado del temor del principio al gozo del final. Pero para eso hace falta la transición de ponerse a ayunar, ponerse a orar, ponerse a clamar, que no es una oración pequeñita, sino que es una oración con una intensidad que quizá nunca has experimentado y has tenido que quebrantarte y clamar a Dios de una manera que, porque ves que no hay solución o porque ves que no se puede hacer nada. Como decía el verso, no sabemos qué hacer. Todas las situaciones no son iguales, todas cambian. Y hasta que uno no experimenta esta necesidad de clamar realmente a Dios, no ha conocido la profundidad de Dios. Jehová había cambiado su temor en gozo. Verso 28 para ir acabando. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y dice, mira el verso 29, y el pavor, el temor, el miedo ampliado, un miedo extremo, cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron no que el pueblo había peleado, sino que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Lo que les daba miedo a los pueblos de alrededor no era el pueblo de Israel, el pueblo de Judá o Jerusalén, sino saber que el Dios que tenían era invencible, que era el Dios el que les había dado la solución. A veces nos llenamos la boca de hablar de tantas cosas que olvidamos dar la gloria a Dios, que es quien nos ha sacado de las turbulencias y ha calmado el avión y seguimos rumbo hacia donde Él quiere llevarnos. No olvidemos nunca dar la gloria a Dios, sobre todo delante de aquellos que no conocen a Dios. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios, Jehová, le dio paz por todas las partes, porque aprendió que ante las turbulencias, o que Dios nos mete en turbulencias, situaciones en las que no podemos hacer nada en realidad, y busca que no podamos hacer nada, porque cuando podemos hacer algo, no siempre somos de ayuda, a veces lo estropeamos, y nos lleva a situaciones en las que aprendamos a clamar a Dios. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Y no sé si quieres pedirle a Dios que te meta en turbulencias, pero sé que un día llegarán ellas, porque a veces Dios tiene que traerlas para que aprendamos. Así que, Dios mío, que esta palabra sirva de consuelo o esta palabra sirva de sabiduría para saber que ese día llegarán y que tengamos este capítulo para que, aunque empecemos en temor, salgamos en victoria. Y ese proceso nos enseña a volver a confiar en ti, a quitarnos todas las tonterías que a veces tenemos y a dejar de confiar tanto en nosotros mismos o en otras personas y volver nuestra mirada hacia ti, Dios mío. No sabemos qué hacer, ante ti acudimos, Dios mío, Señor, y te clamamos para que traigas salvación para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús.